Buenas tardes, profesora y estudiosos. Soy Antonio Arenas, estudiante de Ingeniería de Software de primer semestre e integrante del grupo número 2, conformado por Nicolás Lozano y quien les habla. Para el presente en video vamos a mostrar dos programas. El primero consiste en capturar dos arreglos de 6 posiciones, como lo muestra el ejemplo, primer arreglo y segundo arreglo, e incluir un valor K, que en este ejemplo es 7. ¿Qué hay que hacer? Hacer que el programa sume cada una de las parejas y nos diga cuántas combinaciones existen para que sumadas ellas dos den un valor de 7. Aparte de eso hay que mostrar cuáles son las parejas de esas 12 combinaciones. En el ejercicio que se realizó se tuvieron en cuenta el siguiente algoritmo para el que lo vamos a demostrar con el siguiente diagrama de flujos. Entonces el nombre del proceso lo denominamos como arreglo. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables a emplear. Ya vamos a emplear las variables i, j, k, l, m, n. Y eso lo denominamos como números reales. Aparte de eso vamos a emplear estas otras variables que se denominaron arreglo 1, arreglo 2 y la sumatoria 1. Y una variable a que va a incluir unos caracteres. Siguiente le damos el valor de n en 0, que más adelante lo vamos a emplear. Posteriormente vamos a ingresar el valor k, que en el ejemplo recordamos que es el número 7. El programa nos comienza a pedir los números del primer arreglo. Aquí nos muestra el programa y hacemos un ciclo a través de para, donde cada vez ingresamos el valor de i. Y es el primer arreglo. Entonces va a ingresar el valor que digitemos a la variable i hasta llegar hasta 6. Ahí por estética se incluyó que el programa arrojara que muy bien un espacio y empezar a pedir los datos del segundo arreglo. Creamos un ciclo, así como lo dice nuestro comentario, del segundo pseudocódigo, del segundo arreglo. Entonces ese ciclo también va a incluir 6 valores y que se ubicarían en el arreglo número 2 en la variable j. Entonces comienza a hacer un ciclo hasta que llegue al número 6. Posteriormente mostramos a través de este arreglo el valor del ciclo. Aquí le damos un espacio por estética también y nos arroja el valor de cada número ingresado. Mostramos el primer arreglo y el segundo arreglo. Ya el ejercicio como tal. Entonces para el ejercicio como tal realizamos un ciclo comparativo. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los números del primer arreglo más la suma del segundo arreglo nos ubica en L, en esta variable, nos va ubicando en L. Y hacemos un contador. La L la comparamos con nuestro constante y realizamos un contador. ¿Qué quiere decir el contador? Que cuando L, que es la sumatoria de estos dos números, llegue a nuestra constante, que para este ejemplo es 7, nos sume un 1 y se ubique en el valor en la variable n. Entonces cada vez que L sea igual a K, nos va a contar 1. Aquí cerramos el ciclo hasta que la variable i y j lleguen al número 6. Hacemos de igual forma, aquí hicimos solamente el primer arreglo más el segundo arreglo, pero el ejemplo nos pide que también tengamos en cuenta
que sea la sumatoria del segundo arreglo más el primer arreglo. De igual forma lo contamos a m, que sea igual a k, y realizamos el mismo ciclo. Aquí el programa nos va sumando, nos acumula lo que tenía el valor de n y nos va sumando cada vez que se cumpla esta condición. Al tener este valor nos arroja en la pantalla que existen n, la cantidad de veces que se cumplió el valor k. Combinaciones de los valores que sumadas den la variable k. Aquí para este ejemplo se colocó otra condición, que si yo quiero conocer cuáles son las parejas, le coloco sí o no. Entonces aquí le coloco, y eso se me va a ubicar en esta variable a. La a la coloco en mayúscula para que si colocan una s minúscula la reconozca. Y hacemos esta condición sí. Sí, si es igual a sí, entonces nos comienza a arrojar la sumatoria del arreglo 1 más el arreglo 2, nos aplica la condición y lo escribe al arreglo 1, arreglo 2 y el valor que cumple esta condición, que es igual a k. Es igual, aquí k le dimos que era l, hasta completar las 6 veces. Aquí está solamente el primer arreglo más el segundo arreglo, pero nos piden también el arreglo 2 más el arreglo 3. Entonces hacemos nuevamente la condición, la sumatoria y lo que nos va a arrojar en la pantalla. Si yo le digo que no quiero conocerlas, como decimos acá, digo que no quiero conocer las letras, te le doy n y me va a decir que gracias, y se termina el proceso. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces en el ejemplo nos dicen que el valor de k es 7 y nos piden ingresar los números del primer arreglo. 1, dice que es del 1 al 6 de acuerdo al ejemplo. Nos piden ingresar el segundo arreglo. Y aquí ya nos arroja los números que hemos ingresado en el primer arreglo y segundo arreglo. Como dice en el ejemplo, existen 12 combinaciones de valores que sumadas den 7. ¿Quiere conocerlas cuáles son? Le ingresé una S minúscula, pero automáticamente me reconoce. Entonces las combinaciones que se pueden presentar en este ejemplo son estas, que son que sumadas los valores den 7. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que nos dé una constante de 10 y colocamos de igual forma números al azar. 35. Volvemos a colocar otros números del segundo arreglo. Números cualquiera al azar. Y aquí nos dicen que existen 10 combinaciones para estos números. ¿Quiere conocerlas? Le digo que sí. Y aquí me las arroja. Estas son las combinaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar 15. Y nos piden el segundo arreglo. Aquí nos dice que existen 10 combinaciones nuevamente.
Vamos a mirar cuáles son. Aquí se repiten, lógicamente porque debe haber dos números, 5 y 5, 12 y debe haber 3, 3, 2, 3. Para el segundo ejemplo, para el segundo ejercicio, nos dice que utilizando el programa, captura una cadena de caracteres de una palabra para ver si una palabra es palíndroma o no es palíndroma. Y aparte de eso, que diga cuántos caracteres conforman esa palabra. Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Lozano Silva y pertenezco al grupo 2 en la materia de lógica de programación en la Universidad Manuel Beltrán. En el tema de hoy les voy a hablar del pseudocódigo en el cual realicé un programa que revisa si una palabra es palíndroma o no lo es. Entonces, voy a hacerlo de dos maneras. Una manera con la palabra palíndroma y con la que no es palíndroma. Entonces, bueno, vamos a ver el modo rápido, ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, se supone que al final quede así. Ya vamos a ver el paso a paso. Entonces acá me dice que meta una palabra, por ejemplo la palabra que no es palíndroma, mete Roma. Entonces le doy enter y me va a decir Roma no es palíndroma y me bota la inversa que es amor. Vamos a reiniciarlo. Bueno, entonces voy a ingresar una palabra que es palíndroma, como reconocer. Reconocer. Le doy enter, me dice reconocer es un palíndromo y me bota el número de caracteres que tiene, que es 9. Entonces bueno, vamos a ver el paso a paso. Bueno, entonces en mi pseudocódigo usé comandos muy básicos como escribir, leer, para, sí, si no, que son comandos pues relativamente básicos en Python. Entonces bueno, acá esta es la parte de escribir. Escribir para la palíndroma, escribir inglés una palabra. Esos son datos que se van a mostrar en la pantalla, que no se pueden como tocar, o sea, son nada más para que el usuario los mire. Luego me dice leer, que es el comando que le da al usuario la capacidad de ingresar los datos en el programa. O sea, yo en leer es que meto la palabra. Después convierto la palabra en minúscula, la palabra que ingrese, para que no hayan errores por si la persona la mete en mayúscula. Y después creo un arreglo donde se almacenan los caracteres de la palabra y la longitud. Bueno, luego comienzo un ciclo donde voy a revisar cada carácter de mi arreglo. O sea, como el arreglo lo que hace es separar cada carácter de la palabra, pues acá lo vamos a revisar todos. Bueno, después hago una variable que almacene cada carácter de mi cadena y le agrego mi arreglo, o sea, las letras para la inversa. Después creo una nueva variable donde se unen todos mis caracteres de la palabra inversa, o sea, la palabra y la palabra al revés. Y le damos concatenar para que se unan. Concatenar quiere decir como unir las cosas. Bueno, fin, para. Después voy a verificar si la palabra es igual a la palabra al revés. Entonces acá empieza el comando sí. Sí, entonces y si no. Entonces si la palabra es igual a la palabra al revés, entonces el programa me va a decir escribir, o sea, lo que hace en pantalla, es digamos reconocer, que es palíndromo. Reconocer es un palíndromo. Escribir longitud es igual a esa longitud, me va a botar cada carácter de la palabra acá. Y en sí no, o sea, si la palabra no es palíndroma como Roma, se va a mandar a esta opción. Entonces me escribir, acá va a salir Roma, no es una palabra palíndroma. Abajo va a salir la palabra pero la inversa, que es amor, o sea, nos da a entender que la palabra no es palíndroma. Entonces bueno, vamos a ir paso a paso para que lo vean. Bueno, entonces vamos a hacerlo primero con la palabra palíndroma. Bueno, acá arrancó. Como, como vemos acá, donde dice escribir, me lo bota acá. Escribir palabra palíndroma, escribir, ingresar una palabra, que son los comandos para que se gane la pantalla. En leer palabra me dice a mí que ingrese los datos. Entonces, reconocer que es palíndromo. Bueno, hagamos una diferente porque ya lo utilizamos. Usamos alba, que es palíndromo. Entonces, bueno, le voy a dar enter. Acá lo que hizo fue cambiar las minúsculas, comenzó el arreglo y acá empieza a revisar palabra por palabra. Que era la variable donde se almacenan todos los datos. La revisa de forma inversa. Después se concatena y revisa. Acá hacemos un ratito con el paso a paso porque esa velocidad muy mínima del computador.
como la palabra es cortica pasa rápido. Entonces, me equivoqué. Bueno, es palíndroma, qué pena. Bueno, acá nos quedó cómo es, si no es palíndroma, es esto. Como se pudieron dar cuenta, pasó del para de una vez al si no, que es escribir palabras, la palabra palíndroma. Acá me salió. Y me sale la palabra a la inversa, que es habla. Entonces ahora vamos a revisar con la palabra que sí es palíndroma. Qué pena. Paso a paso. Bueno, entonces acá, palabra palíndroma, escribir, ingresar la palabra. Acá leer palabra, ingresar los datos, reconocer. Esto le doy enter. Empieza a pasar minúsculas, pero si es mayúscula. Pues de hecho, bueno, acá se quedó revisando. En caso de que yo de reconocer y hubiera metido letras en mayúscula, así es la mitad o en otro lado, acá donde dice palabras minúsculas lo que hace es que las convierte todas en minúscula para que acá las pueda revisar, las pueda revisar todas por igual. Acá se queda revisar un poquito más porque reconocer es más larga, entonces hay que revisar cada carácter. La revisa. Y cuando acabe va a pasar así, palabra es igual a palabra al revés. Entonces lo que va a hacer es escribir en la pantalla la palabra que escribimos, que es reconocer, es un palíndromo, acá lo va a hacer. Es un palíndromo y escribir la longitud de la palabra, que es de 9 caracteres y ejecución finalizada. Y bueno, compañeros, espero que mi video les haya sido de ayuda para para entender un poquito más de Epicent. Y muchas gracias, que tengan buen día, tarde, noche. Les habla Nicolás Lozano y soy el nuevo. Que estén muy bien.